Muy bien, chicos. Habíamos mencionado que este tema sí es en particular bien importante. Cualquiera de nosotros siempre a lo largo de nuestra vida profesional vamos a toparnos con pacientes con este motivo de consulta, así que espero que les sirva mucho esta clase. Urticario, angioedema. Quisiera primero comenzar por hacerles entender desde ya que no son dos cosas distintas, son como que dos presentaciones de un espectro de enfermedades, ¿no? O sea, es un espectro de enfermedades que expresan ¿qué cosa? Edema en la piel. Ese es el concepto, edema en la piel. ¿A qué nivel se da ese edema? Vamos a verlo más a profundidad y de acuerdo a eso tendremos o urticaria o angioedema, o los dos de repente. La principal célula efectora de esta enfermedad es el mastocito, ¿no? Ya los conocemos todos. La prevalencia de una urticaria varía mucho de acuerdo a la población, pero más o menos se calcula entre 1 a 5% de prevalencia. Es distribuida mundialmente, es una enfermedad que padecen a lo largo y ancho de todo el mundo y puede darse a cualquier edad. Eso sí, aparenta tener una mayor predisposición por el sexo femenino. Los números de casos se dan de 2 a 1, comparación del sexo femenino con el sexo masculino. Muy bien, entonces tenemos al mastocito, ¿no? El mastocito es la célula protagonista de esta patología, ¿no? Hemos repasado el acné y vimos a la unidad folículo sebácea, ¿no? Aquí no, aquí es el mastocito. Están distribuidos en todo el cuerpo, pero varían en su fenotipo y en la respuesta a los estímulos. O sea, no son iguales los mastocitos de la piel, a los mastocitos de la mucosa intestinal, a los mastocitos de la mucosa bronquial. Son mastocitos fenotípicamente distintos y reaccionan igual, de manera distinta a los estímulos. La mayoría de mastocitos en la piel contienen proteasas neutras en la piel. Tanto la triptasa como la quimasa, ¿no? Son las proteasas neutras que contiene el mastocito. Y bueno, ellos tienen receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E, ¿no? Es también una característica del mastocito, tener receptores muy afines a la inmunoglobulina E en su superficie. Esa sigla es la que vamos a utilizar por el resto de la ponencia para definir a los receptores altamente afines a inmunoglobulina E. Entonces, mediante estos receptores es que los mastocitos van a intervenir en las reacciones alérgicas dependientes de la IgE. Muy bien. ¿Cuántas reacciones de hipersensibilidad recuerdan que hay? Englobo 4, ¿no? Aunque han salido ahora unos subtipos últimamente, pero ya, englobo 4. La urticaria, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad es? Alguien que alce la mano, por favor, porque eso es básico. Es una reacción de hipersensibilidad del tipo 1. Reacción de hipersensibilidad del tipo 1. ¿En qué consiste? Vamos a presentarlo a continuación. Bueno, tenemos en la piel a la célula presentadora de antígeno. ¿Quién es? A ver, recuerden en histología, recuerden esto, capítulo de la piel. ¿Cómo se llama la célula presentadora de antígeno en la piel? ¿Alguno se acuerda? La célula presentadora de antígeno en la piel se llama célula de Langerhans. Célula de Langerhans. ¿En dónde está la célula de Langerhans? La encontramos viajando entre la epidermis y la dermis, ¿no? Es la célula guardiana, ¿no? Vigila la piel ante el ingreso de antígenos, ¿no? Entonces va viajando de la dermis superficial a la epidermis, llega hasta la capa granulosa, luego baja, ¿no? Y llegado un momento, ¡pum!, detecta un antígeno, ¿no? Ya, detecta el antígeno, lo engloba y lo lleva ¿a quién? Ahí dice, ¿no? Al linfocito.
El linfocito hace todo el mecanismo, la cascada, ¿no?, que genera el linfocito con la célula B y posteriormente con la célula plasmática y fabrican anticuerpos específicos para ese antígeno. Entonces, ese anticuerpo, ¿no?, queda en la superficie del mastocito. Entonces el mastocito ya queda sensibilizado. Un mastocito con sus receptores de IgE solitos es un mastocito virgen, un mastocito no sensibilizado. Tiene su receptor, pero no tiene la inmunoglobulina E todavía. Cuando la persona tiene el primer contacto con el alergeno, se sensibiliza, produce la inmunoglobulina E específica para ese antígeno y la inmunoglobulina E se deposita en el receptor, como vemos aquí. Y el mastocito queda sensibilizado, esperando a que nuevamente pueda llegar el antígeno y activar, unirse a la inmunoglobulina y activarlo. Y es lo que sucede, ¿no? El alergeno vuelve a tener contacto con la persona, entra en contacto con la inmunoglobulina E en la superficie del mastocito y ¿qué pasa? ¡Brum! Degranula. Libera todo su contenido. Entonces, eso es un ejemplo de una reacción de hipersensibilidad del tipo 1 o hipersensibilidad mediada por IgE. Mediada por IgE. Entonces, se necesitan por lo menos 2 anticuerpos depositados en receptores contiguos para activar un mastocito. O sea, el alergeno tiene que activar por lo menos 2 a más, para que el mastocito pueda liberar su contenido. Puede ser el mismo alergeno, pueden ser anticuerpos que el mismo cuerpo haya producido contra los receptores, como vemos aquí, que también pueden activar. O también pueden ser diversas sustancias que tienen receptores específicos en la superficie del mastocito, como por ejemplo algunos opioides, como la codeína, pueden degranular mastocitos de manera directa. Sustancias anafilactoides como el C5A, el factor stem cell o neuropéptidos como la sustancia P. También tienen receptores específicos en la superficie del mastocito y tienen la capacidad, por ende, de activar directamente al mastocito también para degranular. Entonces tenemos aquí otra vez otro cuadrito en donde tenemos aquí la activación inmunológica, que es la que acabamos de ver, el antígeno que se une a la IgE que está en el receptor del mastocito sensibilizado y degranula. Pero también tenemos otras moléculas que tienen sus receptores propios y sin necesidad de ser mediadas por IgE, también pueden tener la capacidad de degranular mastocitos. Cuando el mastocito degranula, ¿qué es lo que generalmente libera? ¿Cuál es la sustancia protagonista que a todos nos enseñan del mastocito? Histamina, muy bien. Esa, entre otras, como vemos aquí, es la protagonista, la histamina. También hay proteasas como la triptasa, también hay heparina, también hay prostaglandinas, leucotrienos, factores activadores de plaquetas, citoquinas, pero la histamina es la principal molécula que va a generar la clínica de la urticaria. La histamina liberada por el mastocito en la piel. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la histamina? Bueno, la histamina tiene muchos efectos, ¿no? Pero como vemos aquí, uno de los efectos más importantes lo genera ¿en dónde? En las vénulas postcapilares de la piel. Ahí es donde generalmente actúa la histamina. ¿Qué va a producir en estas vénulas? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad a proteínas plasmáticas y aumento de expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales. En este gráfico lo vemos muy claramente, ¿no? Se dice que la histamina, acá tenemos a la histamina, acá tenemos un gráfico del endotelio normal
y cuando hay histamina de por medio, hay una contracción de las células endoteliales y por ende hay un traspaso, ¿no? Hay un traspaso tanto de células inflamatorias como de plasma, proteínas como la albúmina, por ejemplo, ¿no? Y la globulina, pasan y llegan al espacio extracelular. En este caso, a la dermis. En este caso, todo eso llega a la dermis. Entonces, ¿qué puede causar esto? ¿Cuáles son las causas más comunes de una urticaria? ¿Cuáles son los alergenos más comunes? Bueno, 40% son enfermedades del tracto respiratorio, 9% son drogas, 1% son comidas y el 50% es idiopático. ¿Qué quiere decir idiopático? Que nunca se llega a saber por qué te enronchaste. En el 50% de casos las personas no llegan a definir por qué. Si es que comieron algo, tomaron algo, no lo llegan a asociar con nada, simplemente ¡pum!, se enroncharon. ¿No? Eso es más o menos las causas más comunes de la urticaria. Entonces, hemos dicho, ¿no? La urticaria es un patrón de reacción cutánea, ¿no? Y este patrón de reacción cutánea puede ocasionar la lesión elemental principal de la urticaria, que es el abón. ¿Qué es un abón? Es una lesión elevada de la piel, pero producido por edema. Es una, por decir, una pápula edematosa, algo así, ¿no? El edema eleva la piel y a eso se le llama abón. El abón es la lesión elemental por excelencia de la urticaria, el abón. Entonces, solamente se presenta como urticaria de todos los pacientes que presentan esta enfermedad, esta reacción mediada por mastocitos. El 50% de pacientes solamente lo presentan como urticaria, o sea, solamente presentan abones. Pero también hay un 10% de casos que se van de frente al angioedema. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos, urticaria y angioedema? Acá lo tenemos en esta flecha. ¿A qué nivel está el edema? Si tenemos el edema en la dermis superficial, pues solamente tendremos abones. Si el edema está en la dermis profunda o en la hipodermis o tejido celular subcutáneo, por lo tanto tendremos clínica de angioedema. Entonces, no sé si me dejo entender. La urticaria es una reacción de hipersensibilidad, mediada por IgE, por mastocitos, que liberan histamina. La histamina, a su vez, hace que los vasos, ¿no?, se vasodilaten y permitan el paso de plasma hacia la dermis. De acuerdo al nivel en donde se dé este fenómeno, tenemos urticaria, si es que se da en la dermis superficial, o angioedema, si es que se da en la dermis profunda o hipodermis. O sea, no estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, no, simplemente estamos hablando de dos expresiones de un espectro, ¿no? El espectro es a qué nivel está el edema. Si es superficial, urticaria, si es profundo, angioedema, punto. ¿Se pueden dar los dos? Sí, se pueden dar los dos, ahí está. En el 40% de los casos pueden tener una clínica de angioedema y ronchas, porque el edema está a todo nivel de la piel. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas características del abón. Uno, tiene centro pálido y eritema reflejo. Eso lo vamos a ver más adelante por qué. Pica o quema, ¿no? Los pacientes dicen, doctora, me pica las ronchas, me pican los abones, o me queman, lo sienten caliente también, ¿no? Me queman, ya. Esto es bien importante, chicos. Duración menor a 24 horas. ¿Cuál es la única lesión en dermatología que es transitoria, que puede durar horas? El abón. No existe otra. El paciente viene a tu consulta y dice, doctora, yo en la mañanita, no le miento, estaba lleno de ronchas. Si quiere le muestro la foto, desesperado te muestra la foto, ¿no?, de sus ronchas para que tú le creas. Tranquilo, señor, le creo.
porque las ronchas pueden aparecer y desaparecer en horas. Es la única lesión en dermatología que lo hace, que amanece con ronchas y después de 2 horas desaparecieron y cuando están en la consulta ya no tienen nada. Es la única, ¿no? Tranquilo, si existen esas lesiones, se llaman abones, ronchas y son propias de la urticaria. Menos de 24 horas por concepto. O sea, una roncha te tiene que durar menos de 24 horas. ¿Ya? ¿Importa el tamaño? Cuando les mencioné las pápulas, les dije, ¿no? Lesiones elevadas, circunscritas de la piel, menores a 0,5 centímetros, ¿se acuerdan? Porque más allá del 0,5 se llaman placas. En el abón no importa el criterio del tamaño. Pueden ser ronchas muy pequeñitas, como pueden ser ronchas extensas de 20 centímetros aproximadamente, ¿no? O sea, no importa el tamaño. Lo importante es que sean ronchas, ¿no? Para que hagas tu diagnóstico. Y por otro lado, ¿qué vemos en el angioedema? Bueno, como ya el edema en este cuadro es profundo, ¿no? Involucra la dermis profunda y la hipodermis, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este edema profundo se va a ver más precozmente en la piel laxa, en la piel muy delgada. Ese tipo de piel lo va a manifestar más rápidamente. ¿Y dónde está esa piel laxa? Párpados, como ven aquí, labios, como ven aquí, y genitales. Ahí nosotros tenemos nuestra piel más delgadita, más laxa. Entonces, este edema lo vamos a ver generalmente en esos lugares. Viene el paciente a emergencia hinchado, ¿no? Hinchado, ya no puede abrir sus ojos del edema que hay en sus párpados, en sus labios, en sus manos a veces, ¿no? Y los genitales. Esa es la clínica, de acá es la clínica típica de un paciente con angioedema. Ahora, ¿pica? No, generalmente más bien duele, hormiguea, hay parestesias más bien ya en estos pacientes. Pica, puede picar, ¿no? Pero también se queja de dolor, de adormecimiento en las manos, ¿no? Es diferente ya la clínica. ¿Es transitorio? No. Ahí ya un angioedema no es como el abón superficial, ¿no? Que ya se puede desaparecer en un par de horas, ya no puedes tener abones. En un angioedema hay que esperar un poco más. Hasta 72 horas uno puede esperar para que la hinchazón poco a poco baje. Como que puede ser más rápido, pero hasta 72 horas puedes esperar. Muy bien. Ahora, volviendo a la urticaria, ¿no? Que es lo más común que vemos, las ronchitas estas. La urticaria, una vez que empieza, ¿no? El inicio de una urticaria siempre generalmente es brusco, ¿no? De pronto, ¡pum!, te comienzan a aparecer las ronchas. Así como desaparecen tan rápido, generalmente no. Cuando uno comienza un cuadro de urticaria, por más leve que sea, las ronchas no se van de un día para otro. Es un tiempo que se toman las ronchas en dejar tu cuerpo. Por más que tú estés con tratamiento, a veces por ahí te aparece una, te aparece otra, te pica un poco, luego cada vez menos, hasta que se va. Es lo que normalmente uno le tiene que explicar al paciente. O sea, no espere que con estas pastillas ya no haya nunca más ronchas. No, pueden haber, pero se supone que tienen que ser menos frecuentes y menos extensas. O sea, cada vez el cuadro se tiene que ir apagando más hasta que se va del todo. Pero ¿qué pasa cuando el paciente viene y te dice, doctora, viene y está con sus ronchas, ¿no? Doctora, ya voy 2 meses así. 2 meses, sí. Ya no se considera una simple urticaria aguda. Por convención, como ven aquí, por convención, los entendidos, los expertos en congresos, han determinado un tiempo límite de 6 semanas para clasificar a una urticaria aguda de una crónica. O sea, hasta 6 semanas tiene una urticaria para irse, cuando es aguda. Pero cuando la urticaria persiste hasta más de 6 semanas en la misma intensidad, entonces ya estamos frente a una urticaria crónica. O sea, son 2 tipos de urticaria que podemos tener, ¿no? Aguda y crónica. Y la diferencia es de 6 semanas, por convención. ¿Ya? Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta
con un paciente. Como ven ahí, dice examen físico, ¿no? Ustedes tienen que examinar a su paciente. Doctor, tengo ronchas, me pica el cuerpo, pero yo tenía en la mañana y ya no tengo, doctora. Ah, ya bueno, entonces, ¿qué haces cuando no encuentras abones activos en tu paciente? Los buscas, los induces. Y a eso se llama dermografismo, lo que ven aquí. Acá no se ve bien, pero no sé si ven acá estos abones lineales. Son como abones lineales por el rascado del joven, ¿no? El joven se rascó y en todo ese tracto lineal de su rascado aparece el abón, ¿no? Justamente eso es lo que nosotros tratamos de inducir con el dermografismo. Agarramos nuestro lapicero con la parte trasera de nuestro lapicero, la punta, hacemos una presión tangencial en la piel y esa presión se supone que tiene que inducir la aparición de un abón. Cuando induce a lo largo de todo eso el abón, quiere decir que hay dermografismo positivo y eso te basta para catalogar de una urticaria, así no tenga ronchas activas. Cuando tiene abones o ronchas activas, el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está hecho. El diagnóstico de la urticaria es clínico. Ustedes tienen que ver el abón y diagnosticarlo. Esto es una roncha, por lo tanto usted tiene una urticaria. ¿Ven? Ronchas, ¿no? Elevaciones de la piel producidas por edema, en este caso edema superficial, de la dermis superficial, ¿no? Las ronchas, como hemos dicho, no importa el tamaño, pueden ser pequeñitas, como esta de acá, chiquititas, o pueden ser grandes, ¿no? Como esta placa, inmensas. Pueden ser unas cuantas, como puede el paciente estar lleno de abones. Normalmente una roncha típica del libro es como las que les presento aquí. Pálida en su centro y eritematosa en la periferia. ¿Por qué se da esta característica del abón? Por la triple respuesta de Lewis, producida por la histamina a nivel de la piel. Primero, lo que produce la histamina es, hemos dicho, vasodilatación. Y la vasodilatación induce un rubor o eritema localizado, que más o menos dura 1 minuto. O sea, primero se te pone roja la piel. Luego se produce una reacción en llama o llamarada. Eso comienza a expandirse, el eritema comienza a expandirse y por último, por la extravasación de líquido, el centro se edematiza. El centro de toda esa placa eritematosa se edematiza haciendo una roncha pálida. Entonces, por eso es que la roncha normalmente es pálida y alrededor es eritematoso. Normalmente así son las ronchas, son las ronchas típicas, ¿no? Pálidas en su centro y eritematosas a su alrededor. Entonces, ustedes ven eso, ¿qué van a decir? Urticaria, pues no hay de otra, no se tiene que pensar mucho. El diagnóstico de la urticaria es clínico. Viendo la roncha, viendo el abón, yo diagnostico mi urticaria. ¿Cuándo es angioedema? Cuando ya veo este famoso edema en partes laxas de la piel. Ojos, labios, manos, genitales. ¿No? El paciente viene con ronchas. Ah, doctora, mire mis labios, tremendos labios allá. Urticaria / angioedema. Tiene las dos cosas. ¿No? O viene el paciente con sus ojos hinchados, pero no tiene ni una roncha. ¿Se puede dar eso? Se puede dar. ¿Qué tiene el paciente? Angioedema. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una roncha no nos podemos limitar, pues no tenemos que investigar a ver si de repente por ahí puede haber edema de mucosas, ¿no? Porque cuando hay un angioedema, así como se hinchan las partes lansas de la piel, también se puede hinchar la mucosa gastrointestinal, se puede hinchar la mucosa bronquial, porque ya son edemas más profundos, ¿verdad? Entonces, tenemos que medirle la presión, para ver si es que la laringe está hinchada, la lengua está hinchada, si hay cambio de voz, para evaluar las cuerdas vocales, a ver si están hinchadas, broncoconstricción. Todo hay que hacerle un chequeo, ¿no? Le duele la barriga, hay diarreas, dificultad respiratoria, le ha cambiado la voz. Evaluar si de repente por ahí puede haber algún compromiso de mucosas. ¿Por qué? El angioedema puede actuar a nivel de la piel, también puede ya, pero ¿cuál es el cuadro temido
que le sigue al angioedema. El shock anafiláctico, exacto. El shock anafiláctico. Eso es lo que más uno teme, ¿no? Que al paciente se le cierre bruscamente las vías aéreas superiores y haga un cuadro de vasodilatación brusco, ¿no? Porque eso la puede llevar a la muerte, al shock y la muerte, ¿no? Entonces, siempre que venga un paciente con urticaria, con sus labios hinchados, no se olviden. Siempre tiene que estar anotado ahí la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que ustedes le hayan preguntado si le cambia la voz, si tiene dificultad respiratoria, si le duele el estómago, si ha tenido diarreas, ¿no? Todas esas cosas son importantes para buscar, ¿no?, el shock anafiláctico. Que es raro, pues, ¿no? La mayoría de veces no se da, obviamente, pero uno siempre tiene que buscarlo en su examen físico. Existen otro tipo de urticarias que no son las típicas que le he mencionado aquí, que son los sabones, no. Hay otro tipo de urticarias que se presentan, por ejemplo, acá tenemos la urticaria por presión, que es por una presión local sostenida, cuyo mecanismo fisiopatológico no está bien esclarecido. O sea, son urticarias que se presentan con ronchas, en este caso en zonas que se presionan por largo tiempo, pero que no tienen nada que ver con el mastocito. Exactamente no se sabe cuál es la fisiopatología, pero también producen ronchas. Ahora, aparecen entre las 3 a 12 horas después de recibir el estímulo. Pueden tardar 24 a 48 horas en desaparecer, o sea, tardan un poco más estas ronchas en desaparecer que las ronchas típicas. La morfología es parecida a una urticaria común. Hay edema, pero también dolor. ¿En dónde se da estas ronchas? Generalmente en las partes donde presionamos, ¿no? Al momento de sentarnos en los glúteos, cuando estamos mucho tiempo sentados, manos, pies, y también puede haber malestar general. O sea, en conclusión, es una urticaria diferente, ¿no? La urticaria por presión. Se los pongo acá para que ustedes lo sepan. ¿Existe esta urticaria? Existe. En donde presionas mucho tiempo, varias horas tu piel, se te forma la roncha. Y estas ronchas son diferentes y son más difíciles de tratar porque no siguen la fisiopatología normal de una roncha común. Existe otro tipo también, por ejemplo, la urticaria colinérgica, ¿no? Aquellos pacientes que comienzan a presentar estas micropápulas edematosas desencadenadas por el sudor. O sea, es lo clásico, ¿no? Van, hacen su ejercicio, sudan y comienza a aparecer las micropápulas pruriginosas en el cuerpo y van a la consulta a decirte eso, ¿no? Doctora, siempre que sudo, siempre que voy al gimnasio, hago mi deporte, después comienza a picarme el cuerpo, me salen estas ronchitas y no sé qué es, urticaria colinérgica. Liberación de histamina por estímulo de la acetilcolina. Acá hay otra también fisiopatología no muy clara, pero son tipos de urticarias especiales. Bueno, entonces son aboncitos bien pequeñitos, ¿no? De 1 a 3 milímetros. Esto es lo característico de este tipo de urticaria. En trompo y cara, respeta palmas plantas, con halo eritematoso. Se los pongo acá porque a veces en los exámenes también suelen preguntar por este tipo de urticarias especiales, ¿no? Entonces, para que sepan que también, así como estas dos, hay otras muchas urticarias que salen de este esquema que les he dicho del mastocito y todo esto, ¿no? Son urticarias con presentaciones especiales y desencadenadas por estímulos especiales. Muy bien, entonces ya hemos dicho que el diagnóstico de una urticaria aguda, o sea, de menos de 6 semanas es clínico, pero cuando ya la urticaria pasa de 6 semanas, ¿qué se debe hacer? Bueno, por protocolo lo que nosotros hacemos es investigar por qué estas ronchas no se van. Generalmente en los exámenes que mandamos a hacer a este paciente, incluimos exámenes que traten de descartar infecciones ocultas, como por ejemplo parasitosis intestinal, bacteriurias asintomáticas, portadores de estreptococo beta hemolítico de la garganta, porque de repente estos agentes extraños en el cuerpo son el factor que hace que las ronchas no se vayan. Entonces, normalmente, aparte de pedir hemograma, pedimos examen de orina, pedimos ASO, pedimos parasitológico en heces, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder determinar si es que hay por ahí alguna infección oculta, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos. Y muchas veces no se logra determinar por qué las ronchas no se van. Es idiopático muchas veces, la persona se enroncha, uno le hace todos los exámenes y todo está perfecto.
y finalmente queda como una urticaria crónica idiopática y le tienes que dar igual tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, esto es lo principal, ¿no? Identificar y evitar el factor desencadenante. O sea, que el paciente analice qué pasó, identifique a la gente que lo enronchó y nunca más exponerse al mismo alergeno. Como sospechosos de alergenos, ya hemos dicho, ¿no? Pueden haber fármacos, pueden haber alimentos, y ahí les traigo los más comunes que normalmente suelen en algunas personas provocar las ronchas, pero muchas veces el paciente no recuerda, simplemente no asocia nada, no lo recuerda. Pero bueno, si es que es posible, identificarlo y dejarlo en buena hora, porque esa finalmente va a ser la única solución para que el paciente no se vuelva a enronchar. No exponerse al mismo alergeno. Ahora, ¿cómo alivias los síntomas del paciente? Si estamos diciendo que la fisiopatología de una urticaria común es por liberación de histamina, ¿qué le das? Antihistamínicos. Así que por favor, de esta clase llévense esto. La piedra angular del tratamiento de una urticaria son los antihistamínicos. Antihistamínicos. No den corticoides. ¿Por qué se da corticoides a una urticaria? ¿Qué base fisiopatológica puede tener eso? Antihistamínicos. Bueno, esa es otra cosa. Estamos hablando de una urticaria, ¿no? El shock anafiláctico ya requiere epinefrina. En el angioedema puedes dar tú corticoides. O sea, por convención se ha dicho que los corticoides, la única posibilidad de dar corticoides en esta enfermedad es, uno, que la urticaria sea muy refractaria. O sea, que tú le des antihistamínicos, le des un montón de cosas y no te resuelva, les puedes dar corticoides, pero a bajas dosis y en corto plazo. Unos 4 días de 0,5 por peso. Y también en el angioedema. También puedes dar corticoides en un angioedema. Está permitido. Pero en una urticaria común, de arranque, no le puedes dar corticoides. Tienes que comenzar con tus antihistamínicos. Esa es la piedra angular de tu tratamiento. Ahora, hay muchos antihistamínicos, ¿verdad? Ustedes pueden optar por el que tengan a la mano, por el que quieran, pero la idea es que los antihistamínicos sean dados en altas dosis. O sea, no puedes dar a una urticaria levocetiricina cada 24, que es la dosis normal. No, porque no vas a controlar la urticaria. En una urticaria debes dar antihistamínicos en dosis duplicadas, triplicadas o hasta cuadriplicadas para poder controlar una urticaria. Si no, no las vas a controlar. Entonces, por ejemplo, yo prefiero levocetiricina o desloratadina, que se supone se dan 24 horas, entonces ¿qué les doy? Les doy en cada 12 o cada 8. ¿No? Levo o deslo cada 8, cada 12. Comienzo siempre con duplique. Siempre la gran mayoría de pacientes con duplicar manejan bastante bien sus ronchas. Muy pocas veces he triplicado, nunca he cuadriplicado. Lo que se puede hacer, como se ve en este cuadrito siguiente, es también asociarlos a H2. ¿No? Por ejemplo, le dices, ya tome levocetiricina cada 12, por una semana y vuelva, porque siempre tienes que estar así revaluando una semana para ver cómo van sus ronchas. Llega una semana y te dice, ¿sabes qué, doctora? No siento mucha mejoría, siento que me enroncho casi igual. Ya, entonces, o puedes triplicar, o en todo caso puedes asociar a tu H1 un H2, ranitidina en la noche. Ya está bien, duplique la dosis de levo cada 12, pero también tome ranitidina en la noche. Puedes asociar. Todo con el objetivo de controlar la urticaria. Y la prednisona, como les digo, si es que se utilizan porque ya la urticaria no te responde a nada, ya bueno, te ves obligado a usar corticoides, siempre es en pocas dosis, en pocos periodos. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayoría de veces que uno da corticoides, cuando dejas el corticoide, la urticaria vuelve. Y a veces vuelve con más fuerza. Entonces, de arranque no es recomendable utilizar corticoides. Solo antihistamínicos o de repente asociarlos a H2. Esa debe ser
el esquema que deben tener para una urticaria habitual. Ahora, un angioedema sí, ahí sí pueden asociar antihistamínicos con sus corticoides, está totalmente válido. Y el corticoide tiene que ser más o menos a 0,5 por kilo y en un plazo más o menos de 5 días, más o menos. Es una corta dosis que le tienen que dar de corticoides en un angioedema. Muy bien, chicos, no habiendo más preguntas, me despido. Gracias.